Mi padre siempre dijo que la familia era lo único que importaba en esta puta vida de mierda. Hasta que mi hermanastro Alberto le clavó un cuchillo en el pecho con una sola palabra: maricón. No fue un grito en la noche de Lleida, sino un susurro que resonó como un trueno en nuestra casa de la calle Mayor, rompiendo no solo su fe en mí, sino en todo lo que habíamos construido sobre mentiras y silencios. Y yo, Francisco, el hijo pródigo que fingía ser el hombre perfecto, me quedé allí, paralizado, sabiendo que esa traición no era solo contra él, sino contra el amor que Alberto y yo habíamos enterrado en las sombras de nuestra propia sangre compartida. Pensé que el secreto nos uniría para siempre, un lazo forjado en el calor de las noches robadas en el ático de la finca familiar, donde el olor a jazmín del jardín se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos jóvenes y desesperados. Alberto, con su mandíbula cuadrada y esos ojos verdes que heredó de su madre muerta, era el hermanastro que llegó a nuestra vida como un vendaval cuando yo tenía 15 años. Mi padre, viudo y roto por la pérdida de mi madre en un accidente de coche en la autopista de Barcelona, se casó con la tía de Alberto para llenar el vacío, trayendo a ese chico de 17 que olía a mar y a rebeldía desde su pueblo costero. Lleida, con sus campos de almendros que se extendían como un mar dorado bajo el sol implacable de Aragón, era el telón de fondo perfecto para nuestra farsa, una ciudad de catedrales góticas y mercados ruidosos donde nadie pregunta demasiado, donde los hombres como yo aprenden a esconder sus deseos detrás de sonrisas falsas y trabajos duros en la fábrica de conservas. Yo era el bueno, el que estudiaba ingeniería en la universidad local, el que ayudaba a mi padre en la tienda de ultramarinos los fines de semana, cargando sacos de arroz y fingiendo interés en las chicas del barrio que coqueteaban con sus faldas cortas en las fiestas de la Plaza San Joan. Alberto, en cambio, era el salvaje. Dejó la escuela a los 19 para unirse a una cuadrilla de obreros en las obras del AVE, volviendo a casa con las manos callosas y el cuerpo marcado por el sol, contando historias de putas en Zaragoza que hacían que mi padre riera con esa carcajada ronca que tanto extrañaba, desde la muerte de mi madre. Pero en privado, en las madrugadas cuando el viento del Segre susurraba contra las persianas, Alberto era mío. Sus besos sabían a cerveza barata y a tabaco rubio, sus manos ásperas exploraban mi piel con una urgencia que me hacía sentir vivo por primera vez, como si el mundo entero se redujera a ese colchón hundido en su habitación, donde el crucifijo de la pared parecía juzgarnos en silencio. La familia era un equilibrio precario, sostenido por las cenas dominicales en la cocina de azulejos blancos, donde mi padre, con su bigote canoso y las arrugas de 50 años de trabajo honesto, bendecía la mesa con un buen provecho que ocultaba sus deudas crecientes por la tienda. Él nos quería a los dos por igual, o eso creía, a mí, el hijo biológico que llevaba su apellido como una corona de espinas, a Alberto, el intruso que se había convertido en el heredero de su risa y su afición por el fútbol del Barça. Pero yo cargaba con el peso invisible, el secreto que me carcomía desde los 13. Cuando descubrí que los sueños con los chicos del equipo de baloncesto no eran solo confusiones adolescentes. En Lleida, ser gay era como ser un fantasma en tu propia ciudad, tolerado en los bares gays de la parte vieja, pero invisible en las familias católicas como la nuestra, donde el pecado se confesaba en la Seu Bella y se enterraba bajo capas de hipocresía. Alberto lo sabía todo. La primera vez que lo confesé, una noche de tormenta en el verano de 2018, estábamos sentados en el tejado de la casa, bebiendo vino de la bodega de mi abuelo, y le dije: no soy como los demás, Alberto. No quiero a las chicas. Él me miró con esa sonrisa torcida, la que hacía que su cicatriz en la ceja de una pelea en un bar de Huesca pareciera un trofeo, y respondió: yo tampoco, Fran. ¿Y qué coño importa? Aquella noche nos besamos por primera vez, torpes y hambrientos, con el trueno retumbando como si Dios mismo aprobara nuestro pecado. Desde entonces, fuimos amantes en las sombras, roces en la cocina cuando mi padre dormía la siesta, escapadas al río donde nos bañábamos desnudos bajo la luna, jurándonos que nunca lo diríamos. Él era mi salvación, el que me hacía olvidar el vacío en el pecho, el que me susurraba «eres mío», mientras sus dedos trazaban mapas en mi espalda. Pero el amor en una familia rota es como una grieta en la pared, empieza pequeña, pero con el tiempo, se ensancha hasta derrumbarlo todo. Los días se volvieron una rutina de mentiras piadosas. Mi padre notaba algo, claro, las miradas que nos lanzábamos demasiado largas durante las comidas, las excusas para salir juntos a arreglar el coche, que duraban horas. Sois como hermanos de verdad, decía él, palmeando la espalda de Alberto con orgullo, sin saber que esas palabras eran veneno para mí. Yo me tragaba el nudo en la garganta, sonriendo mientras servía el gazpacho frío,
pensando en cómo el calor de Lleida, ese sol que quema la piel como un hierro, reflejaba el fuego que ardía dentro de mí. Alberto, por su parte, se volvía más imprudente, un moretón en mi cuello que atribuía una caída en la obra, un mensaje en mi teléfono que mi padre vio de reojo y achacó a una novia inventada. Cuida de tu hermano, Fran, me pedía él, y yo asentía, sintiendo el peso de la doble vida como una losa sobre el pecho. La tensión crecía en silencio, como la niebla que sube del río por las mañanas. Yo sufría en las noches solo, cuando Alberto salía con sus amigos a los bares de la Rambla Ferrán, volviendo con olor a otras pieles que no eran la mía, justificándolo con un es para despistar, amor. Me sentía como un ladrón en mi propia casa, robando momentos de él mientras mi padre nos tejía en su tapiz familiar ideal. Una vez, durante la feria de San Miquel, nos escapamos a un callejón detrás del mercado, y allí, contra la pared húmeda de un viejo almacén, me folló con una furia que me dejó temblando, susurrando, te quiero. Joder, pero esto nos va a matar. Yo lo abracé, oliendo a fritanga de las casetas cercanas, y respondí, mejor muerto que sin ti. Pero en el fondo, sabía que la familia era el precio, mi padre, con su fe ciega en la normalidad, se rompería si supiera. Y Alberto, con su temperamento de toro, lo sabía mejor que nadie. Las heridas se acumulaban, pequeñas pero punzantes. Mi padre empezó a presionarme para que saliera con la hija del panadero, una chica dulce llamada Marta con rizos castaños y una risa que sonaba a campanas, pero que me revolvía el estómago como leche agria. Es hora de sentar cabeza, hijo, me decía él en la trastienda, rodeado de latas de atún y paquetes de galletas, mientras yo imaginaba las manos de Alberto en lugar de las suyas. Alberto, celoso, se emborrachaba más, llegando tarde y gritando discusiones tontas que mi padre mediaba con paciencia de santo. Una noche, después de una pelea por nada, un plato roto en la cena, Alberto me arrinconó en el pasillo y me besó con rabia, mordiendo mi labio hasta sangrar. No soporto verte con ella, gruñó, y yo, con la sangre en la boca, le dije, entonces dime la verdad, ¿me quieres o solo me usas para olvidar que eres como yo? Él se rió, amargo, y respondió, somos veneno el uno para el otro, Fran. Pero no puedo parar. El dolo se enconaba, invisible pero corrosivo. Yo me despertaba con pesadillas donde mi padre nos veía, su rostro contorsionado en horror, y corría al baño a vomitar el desayuno. Alberto, en cambio, lo canalizaba en rabia, rompió una silla contra la pared una tarde, culpando al estrés del trabajo, y mi padre lo abrazó, diciendo, eres familia, hijo, pase lo que pase. Yo observaba desde la puerta, sintiendo el ácido de los celos y la culpa, preguntándome cuánto más podría soportar antes de que todo explotara. En Lleida, las procesiones de Semana Santa pasaban por nuestra calle como recordatorios mudos de expiación, y yo me arrodillaba en la iglesia fingiendo oración, rogando por un milagro que no llegaba. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, los jóvenes besándose en los bancos del parque y los viejos murmurando chismes en las plazas, era un espejo cruel de mi dualidad, libre en apariencia, encadenado en realidad. Entonces llegó el turning point, esa grieta que se convirtió en abismo. Era un sábado de otoño, con el viento trayendo hojas secas de los almendros a la plaza de la Paeria, y mi padre había insistido en una cena familiar para celebrar su cumpleaños 55. La mesa estaba cargada, paella de conejo humeante, botellas de Priorat tinto, el olor a azafrán llenando la cocina como un bálsamo temporal. Alberto y yo nos sentamos frente a frente, nuestras rodillas rozándose bajo el mantel de lino, un roce que era electricidad y peligro. Él bebía más de lo normal, sus ojos inyectados en sangre, y cuando mi padre sacó el viejo álbum de fotos, imágenes amarillentas de mi madre embarazada, de Alberto de niño en la playa, algo se rompió en él. ¿Sabes, papá?, dijo Alberto de repente, su voz pastosa por el vino, dejando caer el tenedor con un clangor que cortó el aire. Mi padre lo miró, sonriendo indulgente. ¿Qué, hijo? ¿Otra anécdota de la obra? Pero Alberto no sonrió. Se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en mí, y soltó, Francisco no es quien crees. No le gustan las chicas. Le gusto yo. El silencio que siguió fue ensordecedor, como el vacío después de una explosión. Mi padre parpadeó, el color drenándose de su rostro curtido, y yo sentí el mundo inclinarse. El plato de paella se volvió borroso, el crucifijo en la pared se torció en mi visión periférica. Alberto, ¿qué coño dices?, balbuceé, pero él siguió, las palabras saliendo como veneno acumulado, lo he visto.
Papá. En mi cama. En el río. Somos amantes, joder. Tu hijo es maricón, y yo también. Mi padre se levantó tan despacio que parecía un movimiento a cámara lenta, su silla raspando el suelo de baldosas como uñas en una pizarra. Mientes, susurró, pero sus ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con orgullo inquebrantable, ahora me perforaban con horror puro. Intenté hablar, mi garganta un nudo de arena, papá, no es. Pero él levantó la mano, temblando, y salió de la cocina dando tumbos, dejando caer el álbum al suelo. Las fotos se esparcieron como confeti roto, mi primera comunión, Alberto en su bata de graduación falsa. Yo me quedé allí, congelado, el corazón latiendo como un tambor de guerra, mientras Alberto se reía, una risa hueca, rota, y murmuraba, ya está. Ahora somos libres. Pero no lo éramos. El secreto había estallado, y en su lugar quedó un vacío que succionaba el aire de la habitación. Aquella noche, después de que mi padre se encerrara en su dormitorio sin decir una palabra, Alberto y yo nos enfrentamos en el patio trasero, bajo la luz mortecina de la farola que parpadeaba como una conciencia culpable. ¿Por qué lo hiciste?, le grité, empujándolo contra la pared de piedra, mis puños cerrados en su camisa manchada de vino. Él me miró, los ojos vidriosos, y respondió con una calma que helaba, porque no aguanto más esta mierda, Fran. Fingir delante de él, delante de todos. Tú eres el cobarde, no yo. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Cobarde, sí, lo era. Había sacrificado pedazos de mí mismo cada día para preservar esa ilusión familiar, para no ver el desprecio en los ojos de mi padre. Ahora, con el secreto al aire, me sentía desnudo, expuesto, como si Lleida entera pudiera ver a través de las paredes de nuestra casa. Me derrumbé en el suelo, las rodillas hundiéndose en la tierra húmeda del jardín, y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi madre, sollozos guturales que rasgaban la noche, el jazmín marchito testigo mudo. Alberto se arrodilló a mi lado, intentando abrazarme, pero lo aparté. Has destruido todo. Él confiaba en ti más que en mí. Y era verdad, Alberto, el hijastro, había sido el puente que mi padre construyó sobre su duelo, el chico que le recordaba que la vida seguía. Ahora, esa confianza yacía hecha trizas, y yo era el culpable invisible, el que había permitido que el amor se convirtiera en arma. El dolor era un torrente, primero agudo, como un cuchillo en las entrañas, luego un vacío sordo, una parálisis que me impedía moverme, respirar. Permanecí allí hasta el amanecer, con el cielo tiñéndose de rosa sobre los tejados de Lleida, preguntándome si alguna vez podría recomponer los pedazos. Los días siguientes fueron un limbo de silencio asfixiante. Mi padre no me miró a los ojos, comía solo en la cocina, su plato apartado como una barrera invisible, y cuando hablaba, era solo para dar órdenes secas: pásame la sal o cierra la puerta. Alberto, arrepentido pero terco, intentaba justificarse: era necesario, Fran. Ahora podemos ser nosotros. Pero sus palabras rebotaban en mí como ecos vacíos. Yo vagaba por la casa como un fantasma, durmiendo en el sofá del salón con el olor a tabaco viejo impregnado en las almohadas, evitando el espejo del baño porque no reconocía al hombre demacrado que me devolvía la mirada, ojeras profundas, mandíbula tensa, el peso de la traición grabado en cada arruga prematura. En el clímax, todo estalló no con gritos, sino con una quietud devastadora. Era una tarde de lluvia torrencial, el Segre desbordándose como mi rabia contenida, y mi padre me llamó al taller de la trastienda, donde las herramientas oxidadas colgaban como verdugos. Siéntate, dijo, su voz un hilo ronco, y por primera vez en semanas, me miró, no con odio, sino con una tristeza que me partió en dos. Dime la verdad, Francisco. ¿Es cierto lo que dijo Alberto? Tragué saliva, el corazón martilleando contra las costillas, y por un instante consideré mentir, tejer otra capa de engaño para salvar lo que quedaba. Pero el peso de años de silencio me aplastó, y soltó: sí, papá. Lo amo. Y él me ama. No elegí esto, pero es quien soy. Él se hundió en la silla, las manos temblorosas cubriendo su rostro, y murmuró: Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste? Lágrimas surcaron sus mejillas, surcos en la piel curtida por el sol de Lleida, y yo, por primera vez, no me disculpé. En cambio, dije lo que nunca había dicho: porque te habría perdido. Pero ya te perdí de todos modos. No hubo abrazos, no hubo perdón inmediato, solo un silencio compartido, roto por el golpeteo de la lluvia en el tejado.
Alberto entró entonces, empapado de la tormenta, y mi padre lo enfrentó. Tú eras mi hijo también. ¿Por qué me traicionaste? Alberto, con la voz quebrada, respondió, porque el amor no se esconde, papá. Y el tuyo nos ahogaba. Fue el momento crudo, sin fanfarrias, 3 hombres rotos en un taller polvoriento, confesando verdades que dolían como ácido. En las semanas que siguieron, el precio se cobró con precisión quirúrgica. Mi padre, consumido por la ibris de su fe rota, empezó a beber en secreto, botellas de coñac escondidas detrás de las estanterías de la tienda, llegando tambaleante a casa al anochecer, murmurando plegarias incoherentes ante el altar familiar. Vendió parte de la finca para pagar deudas que no existían, un acto de autodestrucción silenciosa que lo dejó más solo que nunca. Alberto, enfrentando su propia culpa, se marchó a Zaragoza por un tiempo, trabajando en turnos dobles para pensar, pero sus llamadas nocturnas eran súplicas ahogadas. Vuelve conmigo, Fran. Lo arreglaremos. Yo, por mi parte, encontré una frágil sanación en la rutina, seguí en la universidad, caminando por las murallas de la parte alta con el viento en la cara, permitiéndome por primera vez mirar a otros hombres sin vergüenza, uniéndome a un grupo de apoyo en un café discreto donde las confesiones fluían como el vino tinto. No fue un final feliz de película, fue real, lláguid como las calles empedradas de Lleida. Mi padre y yo reconstruimos un puente tenue, cenas sin palabras al principio, luego anécdotas compartidas sobre mi madre, hasta que un día, en la Vega del Río, me dijo, «Te quiero, hijo». Aunque no lo entienda. Alberto regresó en primavera, con el aroma a mar pegado a la piel, y nos reencontramos en el ático. No con pasión salvaje, sino con ternura herida, besos suaves, promesas de honestidad. La familia cambió, sí, más frágil, pero auténtica, sin las mentiras que nos asfixiaban. Hoy, miro los almendros en flor desde la ventana de la tienda. Mi padre sirviendo a clientes con una sonrisa cansada pero genuina, y Alberto descargando cajas en el almacén, su risa resonando como un eco lejano. ¿Valió la pena el dolor? La pregunta flota en el aire como el polvo del desierto, sin respuesta clara. Solo sé que en esta ciudad de secretos y sol, sobrevivir es el mayor acto de rebeldía. Los recuerdos de aquellos días previos al estallido me persiguen como sombras alargadas en las tardes de Lleida, cuando el sol se filtra a través de las hojas de los plátanos en la avenida Blondel. Recuerdo una noche de julio, sofocante como el aliento de un amante rechazado, cuando Alberto y yo nos escabullimos al Festival de la Ciutat Viva, fingiendo ser solo hermanos disfrutando de las actuaciones callejeras. La plaza mayor bullía de vida, guitarras flamencas rasgando el aire, parejas bailando sardanas con pasos precisos y risas que parecían promesas de normalidad. Yo llevaba una camisa blanca que se pegaba a mi piel por el sudor, y Alberto, con su camiseta raída de los Ramones, me rozaba el brazo accidentalmente, mientras pedíamos cervezas en el bar improvisado. «Mira esa, Fran», me dijo, señalando a una morena de piernas largas que reía con sus amigas, pero sus ojos estaban fijos en mí, un desafío silencioso. Asentí, forzando una sonrisa lobuna, mientras el nudo en mi estómago se apretaba. En Lleida, las expectativas eran como las murallas medievales, impenetrables, dictadas por generaciones de católicos devotos que veían el amor como un contrato social, no como un incendio. Mi padre, criado en un pueblo de la Franja donde el euskera se mezclaba con el catalán en rezos susurrados, me había inculcado desde niño que un hombre protege a su familia, y eso incluye casarse y tener hijos. Cada domingo en la misa de la Seu, con el incienso envolviéndonos como una niebla de culpa, yo me sentaba al lado de él, contando las grietas en el banco de madera, imaginando cómo sería confesar mi verdad al sacerdote de ojos hundidos. Alberto lo llevaba peor, o eso creía yo entonces. Él, con su sangre mestiza mitad catalán, mitad aragonés, había crecido en un hogar donde su madre, antes de morir de cáncer en el hospital de Tarragona, le había advertido, «No seas como tu tío, el que se fue a Barcelona y nunca volvió, viviendo en pecado». Aquellas palabras lo perseguían, las repetía en la cama después de hacer el amor, su cabeza en mi pecho mientras el ventilador zumbaba como un insecto moribundo. «Somos pecadores», Fran, murmuraba, trazando cruces invisibles en mi abdomen con el dedo. Yo lo callaba con besos, pero en el fondo, su fe rota lo carcomía más que a mí. Yo había enterrado la mía con mi madre, en esa tumba fría del cementerio de Capont, donde las lápidas se alinean como soldados derrotados. La presión social se filtraba en todo. En la fábrica donde trabajaba a media jornada,
mis compañeros hombres de manos gruesas y chistes groseros, me pinchaban sobre cuando pillarías una novia decente, y yo reía, desviando con bromas sobre el Barça, mientras mi mente volaba a las manos de Alberto envolviendo mi cintura en la ducha compartida. Una vez, durante un descanso, uno de ellos, el viejo Ramón con su aliento a anís, me dio una palmada en la espalda y dijo: «No seas marica, chico, que aquí los hombres follan mujeres». El comentario colgó en el aire como humo, y yo me tragué la bilis, pensando en cómo, si supieran, me lincharían en el parking con llaves y cadenas, como a esos chicos de los que hablaban en los bares de la zona vieja. Alberto lo externalizaba en violencia contenida, peleas en los tugurios de la calle Alcalde Porqueras, donde volvía con labios partidos y excusas de un borracho que se metió conmigo. Mi padre lo curaba en silencio, aplicando yodo con manos paternales, murmurando: «La rabia no arregla nada, hijo». Pero yo veía la verdad en sus ojos, un miedo a perder el control, a que el chico que había adoptado como propio se convirtiera en un extraño. Y en casa, las cenas se volvían minas terrestres, un comentario inocente sobre la boda de un primo en Barcelona: «Pronto te toca, Fran», y Alberto tensaba la mandíbula, apurando su vaso de vino como si fuera antídoto. Yo mediaba, cambiando el tema a los precios del aceite de oliva, pero cada palabra era una capa más en la máscara que nos asfixiaba. Una tarde, solo en la biblioteca de la universidad, un refugio de estanterías polvorientas y silencio opresivo, busqué libros sobre identidad sexual, en los rincones más oscuros, mis manos temblando al hojear páginas que hablaban de vergüenza internalizada como un cáncer lento. Leí sobre hombres como yo en ciudades como Lleida, escondidos, sufriendo en silencio, con tasas de suicidio que duplicaban la media nacional. Cerré el libro de golpe, el corazón acelerado, y salí a la calle donde el tráfico de la ronda zumbaba indiferente. Llamé a Alberto desde una cabina, aún usábamos aquellas reliquias en momentos de pánico, y él respondió con voz ronca: «Ven al río, ahora». Nos encontramos en el puente viejo, donde el agua turbia reflejaba el cielo nublado, y allí, contra la barandilla oxidada, me abrazó con fuerza, susurrando: «No te rindas, amor. Somos más fuertes que esta mierda». Pero la fuerza se erosionaba. Mi padre empezó a notar mi distancia: «Estás pálido, hijo». «¿Es el trabajo?». Yo negaba, culpando a exámenes, pero él insistía con invitaciones a cazar en los montes de la Segarra, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos antes de Alberto. Aceptaba a regañadientes, cargando el rifle que pesaba como culpa, y en los senderos polvorientos, entre pinos y tomillo, él hablaba de su juventud: «Tu madre era mi todo, Fran. Encontrar a alguien así te salva». Yo asentía, el arma fría en mis manos, pensando en cómo Alberto me salvaba cada noche, pero también me condenaba. Una vez, al apuntar a un conejo, fallé el tiro adrede, y mi padre me miró decepcionado: «Un hombre no duda». Aquellas palabras se clavaron, un recordatorio de que en su mundo, el amor tenía reglas, y el mío las rompía todas. Alberto, meanwhile, se hundía en su propia tormenta. Volvió de una noche de copas con un chupetón visible en el cuello de una amiga, dijo, y yo exploté en el garaje, tirando cajas de herramientas que resonaron como cañonazos. «Si me quieres, déjalo ya», le grité, lágrimas de rabia surcando mi rostro. Él me empujó contra el capó del viejo Seat, su aliento a ginebra: «Tú eres el que se acobarda. ¿Quieres que le diga a tu padre? ¿Quieres ser libre?». Lo abofeteé entonces, el sonido seco eco en el espacio cerrado, y él se quedó quieto, tocándose la mejilla roja. «Perdóname», susurró, y nos follamos allí mismo, sobre el suelo grasiento. Un sexo desesperado que era castigo y consuelo, dejando moretones que esconderíamos al día siguiente. La ciudad conspiraba contra nosotros. En la plaza de la Merced, durante las fiestas menores, vi a un grupo de chicos besándose abiertamente, turistas. Probablemente, y por un segundo envidié su descaro, su libertad bajo las luces de colores. Pero Lleida no era Barcelona. Aquí, los chismes viajaban más rápido que el viento del Mistral, y un vecino curioso, la viuda del piso de arriba, con su rosario eterno, ya había comentado a mi padre sobre esas miraditas entre los chicos. Él lo descartó con una risa, pero la semilla de duda germinaba. Yo me sentía como un animal acorralado. Salir con amigos significaba fingir interés en chicas. Quedarme en casa era rumiar la culpa. Dormía mal, soñando con mi padre descubriéndonos, su rostro desfigurado por el asco, despertando con el pecho oprimido como si un yugo invisible me aplastara. Y así, la VKCH se acumulaba, capa sobre capa,
hasta que el vaso rebosó no con un derrame, sino con una implosión. Justo antes del cumpleaños, Alberto tuvo una crisis, llamó desde un bar en las afueras, sollozando. No puedo más, Fran. Quiero gritarlo al mundo. Lo recogí en la oscuridad, su cuerpo pesado contra el mío en el asiento del coche, y lo llevé a casa por caminos secundarios, el olor a lluvia y derrota impregnando el aire. Aguanta, le supliqué, pero en sus ojos vi el precipicio, el hombre que amaba estaba al borde, y yo, con mi silencio cobarde, lo empujaba. El otoño en Lleida siempre ha sido un traidor, el aire fresco del Pirineo que baja como una caricia falsa, prometiendo alivio del verano abrasador, pero trayendo consigo las primeras lluvias que convierten las calles en espejos rotos. Aquel sábado del cumpleaños de mi padre, el cielo estaba plomizo, cargado de nubes que se arremolinaban sobre la torre de la catedral como presagios ignorados. Yo había pasado la mañana en el mercado central, comprando langostinos frescos para la paella, sus caparazones rojos brillando bajo las lonas húmedas, intentando infundir normalidad en el ritual, mientras el bullicio de vendedores gritando «calcots». Aceite virgen, ahogaba el zumbido en mi cabeza. Alberto estaba en la obra, o eso dijo, pero su mensaje de la noche anterior «necesito verte, joder, ven al almacén» aún quemaba en mi bolsillo, un recordatorio de la urgencia que nos devoraba. Llegué a casa con las bolsas goteando agua de mar, el olor salino mezclándose con el de la tierra mojada del jardín. Mi padre ya estaba en la cocina, picando cebolla con movimientos mecánicos, su delantal manchado de aceite como una armadura cotidiana. «Huele a hogar», dijo, y por un instante, su sonrisa me transportó a los domingos de mi infancia, cuando mi madre tarareaba jotas mientras removía el arroz. Pero el momento se rompió cuando Alberto entró, empapado, dejando charcos en el pasillo. «Perdón, el autobús se retrasó». Sus ojos se clavaron en los míos, un destello de hambre reprimida, y yo desvié la mirada, vertiendo los mariscos en el fregadero con manos temblorosas. La preparación de la cena fue un baile torpe, yo pelando ajos que picaban como lágrimas contenidas, mi padre vertiendo el vino en la paellera con un glug glug que sonaba a gargantas secas, Alberto afilando el cuchillo para el conejo con golpes rítmicos que aceleraban mi pulso. Hablamos de trivialidades, el partido del Barça contra el Madrid, el precio de la gasolina en la autopista A2, pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Cuando sacó el álbum, fue como invocar fantasmas, las páginas crujieron al abrirse, revelando fotos desvaídas de mi madre en su boda, con un vestido blanco que ondeaba como alas, y de Alberto de niño, con un balde de arena en la playa de Delta del Ebro, sonriendo sin dientes. «Éramos tan felices», murmuró mi padre, pasando un dedo por el borde de una imagen donde los tres que él, mi madre y yo bebé posábamos en la finca de los abuelos. Alberto se inclinó, su hombro rozando el mío, y por un segundo, el calor de su cuerpo me ancló, un faro en la marea de recuerdos. Pero entonces, su mano tembló al tomar la copa, el vino salpicando la mesa como sangre diluida. «Papá», empezó, su voz un hilo tenso, y yo supe, en ese instante gutural, que el dique se rompería. Intenté intervenir. «Déjalo, Alberto, no ahora», pero él siguió, las palabras saliendo atropelladas. «Francisco y yo. No somos solo hermanos. Nos queremos de otra manera. Él es gay, y yo. Yo lo amo». El tiempo se detuvo. Mi padre levantó la vista lentamente, el cuchillo cayendo de su mano con un tintineo que reverberó en mis oídos como un disparo. Su rostro, ese mapa de arrugas ganado en mercados y siembras, se congeló en una máscara de incredulidad, los ojos dilatándose como pozos negros. «Repite eso», exigió, pero su voz era un graznido, no la del hombre autoritario que conocía. «Alberto», pálido bajo la luz fluorescente, repitió, «lo he dicho. Fran es maricón. Y yo también. Hemos estado juntos años». Yo abrí la boca, pero no salió sonido, el aire se espesó en mi garganta, un bloque de hielo que me paralizaba. Miré a mi padre, buscando en su expresión un atisbo de comprensión, pero solo vi náusea. Sus labios se curvaron en un rictus, las manos aferrándose al borde de la mesa hasta que los nudillos blanquearon. «Mentira», rugió finalmente, poniéndose en pie con tal fuerza que la silla volcó, rodando por el suelo como un animal herido. El álbum cayó abierto en una foto de nosotros tres en Navidad, velas parpadeando en el fondo. «Sois hermanos, coño. ¿Qué clase de broma enferma es esta?» Alberto se levantó también, desafiante. «No es broma.
Es la verdad. Tu familia perfecta es una farsa. Yo me quedé sentado, las piernas de gelatina, el corazón un puño en el pecho. Intenté hablar, papá, espera, déjame explicar, pero las palabras se disolvieron en un gemido ahogado. Él nos miró alternativamente, a mi contracción, a Alberto con rabia, y luego giró sobre sus talones, saliendo de la cocina como un vendaval, la puerta del patio azotándose tras él. El silencio que siguió fue un vacío absoluto, roto solo por el borboteo de la paella quemándose en la sartén. Alberto se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo hice, Fran. Dios, lo hice. Yo lo miré, el shock convirtiéndose en una ola de furia fría. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el marisco desperdiciado. Él levantó la vista, ojos rojos, porque si no, nos habríamos muerto por dentro. Mírate, fingiendo, sufriendo. Esto nos libera. ¿Liberar? La palabra resonó hueca. Me levanté tambaleante, apagando el fuego con un movimiento mecánico, el humo negro elevándose como un lamento. Afuera, oí a mi padre vomitar en el jardín, un sonido gutural que me retorció las entrañas. Aquella noche, la casa se convirtió en un mausoleo. Mi padre no volvió a la cena, su puerta se cerró con un clic definitivo, y yo recogí los platos solos, cada cucharada de arroz frío un recordatorio de la normalidad perdida. Alberto intentó tocarme en el pasillo, su mano en mi hombro, cálida y familiar, pero lo esquivé como si quemara. Déjame. Subí al ático, el espacio nuestro convertida en trampa, y me acurruqué en el colchón, el olor a el sudor y colonia barata impregnando las sábanas. Lágrimas silenciosas mojaron la almohada, pero no eran solo de dolor, era una fractura profunda, el yo que había construido con mentiras desmoronándose en pedazos irreconocibles. El shock se asentó como niebla, paralizándome. Al día siguiente, domingo, la lluvia arreció, convirtiendo Lleida en un lienzo gris, charcos en la calle mayor reflejando fachadas renacentistas deformadas, el Segre rugiendo bajo los puentes como mi rabia contenida. No fui a misa, en cambio, caminé sin rumbo por el parque de la Midjana, los árboles goteando agua en mis hombros, el barro salpicando mis zapatillas. Cada paso era un eco del vacío. ¿Quién era ahora? El hijo perfecto, evaporado, el amante secreto, expuesto. Pensé en huir a Barcelona, donde los gays marchaban en orgullo sin miedo, pero las raíces de Lleida me ataban. La tienda, mi padre, el fantasma de Alberto en cada esquina. De vuelta a casa, el silencio era palpable, un invitado no deseado. Mi padre salió brevemente para el desayuno, café negro y pan tostado, pero sus ojos evitaron los míos, fijos en el periódico con titulares sobre inundaciones en el delta. Buenos días, murmuró, y yo respondí igual, la cortesía un puente frágil sobre el abismo. Alberto dormía la mona en su habitación, resaca de vino y culpa, y yo me encerré en el baño, mirando mi reflejo, piel pálida, ojos hinchados, un extraño con barba incipiente. Me afeité con manos temblorosas, el agua caliente escaldando como penitencia, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme entero. La parálisis se extendió, días de rutina mecánica, sirviendo clientes en la tienda con sonrisas falsas, mientras mi mente giraba en espirales. ¿Por qué no lo negaste?, me preguntaba en las noches, acurrucado en el sofá con una manta raída. La verdad era un ancla, negarlo habría sido otra mentira, y ya no quedaban fuerzas para más engaños. Alberto intentaba acercarse, notas bajo la puerta, hablemos, amor, pero cada intento avivaba el fuego. Lo quería, sí, pero su impulsividad había incendiado nuestro mundo. Mi padre, meanwhile, se replegaba, oraciones más largas en el rosario, visitas al sacerdote de la parroquia de San Martí, volviendo con el rostro sereno pero distante, como si Dios hubiera intervenido para endurecer su corazón. Una semana después, el shock dio paso a un entumecimiento dulce. Caminaba por las orillas del río, recogiendo guijarros lisos que lanzaba al agua, viendo las ondas expandirse y disiparse. Lleida, con su mezcla de lo antiguo y lo efímero, la suda medieval ahora un bar de tapas. Los estudiantes riendo en las terrazas, me recordaba que la vida persistía. Pero dentro, el vacío persistía, sueños donde mi padre me echaba, Alberto desaparecía en la niebla. Y yo flotaba solo, un alma sin cuerpo. La lluvia de aquella tarde era un diluvio bíblico. Como si los cielos de Lleida quisieran lavar el pecado que habíamos desenterrado. El agua martilleaba el tejado de la tienda como dedos impacientes,
y el olor a tierra removida se colaba por las rendijas, mezclándose con el de las especias en los estantes. Yo estaba en la trastienda, catalogando facturas amarillentas bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, cuando oí su voz: «Francisco». Mi padre estaba en la puerta del taller, empapado hasta los huesos, su chaqueta de pana goteando charcos en el suelo de cemento. Sus ojos, enrojecidos por noches de insomnio o llanto, me perforaron con una intensidad que me dejó sin aliento. «Entra», dije, más por instinto que por invitación, y él cruzó el umbral con pasos pesados, como si cada uno costara un pedazo de alma. Se sentó en el banco de trabajo, rodeado de martillos y tuercas oxidadas, herramientas de mi abuelo, reliquias de una era donde los hombres arreglaban lo roto con las manos, y se pasó una mano por el bigote canoso, temblando ligeramente. «Tenemos que hablar, hijo». «¿De verdad?». La palabra «hijo» salió ronca, como si le doliera pronunciarla, y yo me apoyé en la mesa, el borde cortante contra mis palmas, preparándome para el veredicto. Asentí, sentándome frente a él en un taburete inestable, el espacio entre nosotros cargado de años no dichos. «Dime lo que quieras oír, papá». «¿La verdad?». Él tragó saliva, mirando al suelo donde el agua formaba riachuelos, desde aquella noche. «No duermo. Rezo, maldigo, me pregunto dónde fallé. Tú, mi sangre, Alberto, el que elegí». «¿Cómo?». «Cuando empezó esta abominación». La palabra me golpeó como un latigazo, pero no retrocedí, en cambio, respiré hondo, el olor a metal y humedad llenando mis pulmones. «No es abominación, papá. Es amor». Empezó hace años, despacio, como un fuego que se enciende solo. «Alberto». Él me vio primero. Me aceptó cuando ni yo me aceptaba. Sus ojos se alzaron, brillando con lágrimas contenidas, ¿y por qué callar? ¿Por qué mentirme a la cara, en mi propia casa? La pregunta era un puñal, girando en la herida abierta. Pensé en todas las veces que había mordido mi lengua, en las cenas donde fingía interés en Marta, la panadera, en las noches robadas donde el placer se mezclaba con culpa, en los domingos de caza donde su orgullo en mí era un yugo dorado. «Por ti», respondí, la voz quebrándose. «Porque te vi perder a mamá, y pensé que esto te rompería del todo. Quería ser el hijo que esperabas, fuerte, normal, el que continúa el apellido sin manchas. Sacrificé pedazos de mí para no verte sufrir más». Él sacudió la cabeza, una lágrima escapando por su mejilla surcada. «Sacrificio. ¿Y qué hay de tu sufrimiento?». «Te veo, Francisco. Pálido, distante, como un fantasma en tu propia piel». «¿Y Alberto?». «Ese chico, lo traje para llenar el vacío, para darte un hermano. No para esto». La mención de Alberto avivó el fuego en mi pecho, amor y resentimiento entrelazados. «Él no es el villano, papá. Ninguno lo es. Solo humanos, jodidos por lo que sentimos». Silencio, roto solo por la lluvia, y entonces, el clímax no en gritos, sino en una confesión cruda: «Te quiero, papá. Siempre te querré. Pero no puedo seguir fingiendo. Si eso significa perderte, que así sea. Prefiero ser yo, roto pero entero, que un extraño en esta familia». Mis palabras colgaron en el aire, pesadas como plomo, y por un momento temí haberlo empujado al borde. Él se cubrió la cara, sollozos ahogados escapando entre sus dedos, un hombre de hierro, derrumbándose como un castillo de naipes. «Dios me perdone», murmuró, «pero te creo. Y duele como el infierno». Me levanté, instinto paternal invertido, y puse una mano en su hombro, hueso y músculo tenso bajo la camisa húmeda. No lo abrazó, no era el momento. En cambio, dijo: «Dime cómo seguir». «¿Hay cura? ¿Terapia, como en esos programas de la tele?». La pregunta era ingenua, desesperada, y yo negué con la cabeza, suave: «No hay cura, porque no hay enfermedad. Solo aceptación. Para mí, para ti, para nosotros». La puerta del taller se abrió entonces con un chirrido, y Alberto entró, el pelo pegado a la frente, chaqueta chorreando. Había estado esperando afuera, lo supe por su expresión, ojos de perro apaleado, labios mordidos. «Papá», empezó, pero mi padre levantó una mano, silenciándolo. «Tú primero, muchacho». «¿Por qué me traicionaste?».
Te di todo, techo, nombre, amor. ¿Y lo usas para esto? Alberto se acercó, rodillas flojas, y se arrodilló, un gesto medieval, humillante y sincero. No fue traición. Fue verdad. No podía ver a Fran ahogarse más. Lo amo, señor. Como un hombre ama a una mujer, pero diferente. Si eso me hace malo, que Dios me juzgue. Pero no me arrepiento. Mi padre lo miró largo rato, el agua goteando de su cabello como lágrimas divinas, y luego, en un gesto que partió el alma, extendió la mano. Levántate, coño. No eres un perro. Alberto la tomó, temblando, y se puso en pie, los tres en un triángulo frágil bajo la bombilla parpadeante. No lo entiendo, admitió mi padre, voz ronca. La Biblia dice. Pero vosotros sois mi sangre, mi elección. ¿Qué hago con esto? Yo intervine, el corazón latiendo con una libertad nueva. Empieza por escucharnos. No por cambiar, sino por estar. Yo rechacé mi vida por ti una vez, no lo haré más. Si nos quieres, quiérenos así. No hubo resolución grandiosa, solo un abrazo torpe, mi padre envolviéndonos a los dos con brazos rígidos, el olor a lluvia y tabaco envolviéndonos como un sudario. Lo intentaré, murmuró contra mi cabello. Por tu madre, que os querría felices. Lágrimas mías, suyas, de Alberto, se mezclaron en el suelo, un bautismo improvisado. Salimos del taller a la tormenta menguante, el cielo abriéndose en jirones azules sobre las torres de la ciudad, y por primera vez, respiré sin el peso de la máscara. El clímax no fue un pico de drama, fue esa quietud posterior, el rechazo silencioso al sacrificio eterno. Caminamos de vuelta a la casa, enlazados no por sangre, sino por voluntad, y en el umbral, mi padre dijo, cena fría, pero juntos. Asentimos, el hambre física, emocional, regresando como un viejo amigo. Los días posteriores al confronto en el taller fueron un tapiz de avances y retrocesos, tejido con hilos frágiles en el telón de fondo inmutable de Lleida. La ciudad despertaba cada mañana con su rutina estoica, el tañido de las campanas de la Seu marcando las horas, el aroma a pan recién horneado emanando de las panaderías en la calle Caballers, los obreros como Alberto acudiendo a las obras con termos de café humeante. Pero en nuestra casa, el aire había cambiado, ya no era opresivo, sino cargado de posibilidad tentativa, como el primer brote después de una helada. Mi padre pagó el precio primero, y lo hizo en silencio, como correspondía a un hombre de su generación. El domingo siguiente, en lugar de la misa habitual, se quedó en casa, hojeando un viejo misal con páginas mañoseadas, murmurando salmos entre dientes mientras preparaba el café. No voy, dijo cuando le pregunté, su voz neutra pero los ojos evasivos. Necesito tiempo con Dios. A solas. Aquella ausencia fue su penitencia. El sacerdote de San Martí, un hombre de cejas espesas y sermones contra los vicios modernos, lo había llamado perdido en una conversación privada, y las palabras se clavaron como espinas. Vi cómo el orgullo de mi padre se resquebrajaba, vendió el rifle de caza en una casa de empeños de la Ronda, el dinero destinado a arreglar deudas, pero yo sabía que era un sacrificio simbólico, deshaciéndose de las herramientas de la masculinidad que había forjado su identidad. Bebía más, no en excesos escandalosos, sino en sorbos robados, un trago de brandy en la trastienda al mediodía, el cristal tintineando contra los labios cuando creía que no lo veía. Una noche, lo encontré en el patio, mirando las estrellas sobre los almendros, una botella a medio vaciar a sus pies. Hijo, dijo al oírme acercar, duele como si me hubieran arrancado un brazo. No por ti, sino por el mundo que conocía. Lo abracé entonces, mi cabeza en su hombro huesudo, oliendo a jabón de afeitar y melancolía. El mundo cambia, papá. Tú también puedes. Él no respondió, pero su mano en mi espalda fue un pacto tácito, un paso hacia la expiación. Alberto cargó su culpa como una cruz personal, el hombre impulsivo domado por el remordimiento. Se marchó a Zaragoza 3 días después, alegando un contrato largo en el AVE, pero sus llamadas eran diarias, voz entrecortada por el ruido de las máquinas, confesiones susurradas al amanecer. La cagué, Fran. Ver su cara. ¿Me mata? Enviaba dinero a casa en remesas para ayudar con la tienda, un gesto de redención que mi padre aceptaba con un gruñido, pero que yo veía como cadenas autoimpuestas. Cuando volvió 2 semanas después, flaco y con ojeras, traía un rosario de su madre del pueblo,
colocándolo en el altar familiar como ofrenda. Perdóname, papá, dijo una noche en la cena, plato intacto ante él. Mi padre lo miró largo, tenedor suspendido. El perdón no es mío solo. Es de todos. Aquella respuesta, templada por el dolor, fue su precio, aprender a soltar el control, a dejar que el hijastro que había elegido navegara su propio río turbio. Yo, en el centro de la tormenta, encontré sanación en fragmentos pequeños, mosaicos de autodescubrimiento esparcidos por Lleida como migajas de pan. Empecé por lo cotidiano, un paseo solo por las murallas de la parte alta, donde el viento del Mistral azotaba mi rostro y las vistas al valle del Segre me recordaban la vastedad más allá de las paredes familiares. Allí, en un banco desgastado frente a la torre de la Seu Bella, saqué un libro prestado de la biblioteca, El armario de cristal de un autor local, páginas que hablaban de hombres como yo en pueblos catalanes, saliendo del closet con rabia y alivio. Las palabras se hundían en mí como bálsamo, disolviendo la vergüenza que había sorbido con la leche materna. Me uní al grupo de apoyo en el Café del Centro, un local discreto en la calle San Ignasi con mesas de madera rayada y aroma a espresso fuerte. La primera noche, entré con el estómago revuelto, 7 desconocidos hombres de todas las edades, algunos con alianzas matrimoniales ocultas sentados en círculo bajo lámparas tenues. Soy Francisco, dije, voz temblorosa, y acabo de salir del closet a mi familia. ¿Duele, Vero? Respiró. Las historias fluyeron, un profesor de la universidad contando su divorcio, un mecánico de las afueras admitiendo a affairs culpables. No era terapia formal, sino catarsis cruda, risas ahogadas entre lágrimas, y al salir, con la noche estrellada sobre la plaza, me sentí menos solo, como si Lleida tuviera grietas por donde la luz entraba. Con Alberto, la sanación fue un baile lento, regresó y nos reencontramos en el río, no en pasión ciega, sino en conversaciones a orillas del agua, pies colgando del muelle viejo. No más secretos, juramos, manos entrelazadas bajo el sol poniente, el Segre lamiendo las piedras como lenguas suaves. Hicimos el amor despacio aquella primera vez de vuelta, en su habitación con la puerta entreabierta, un riesgo calculado, susurrando promesas en catalán roto, te estimo, malgrat tot. Pero el precio de su impulsividad persistía, mi padre lo observaba con cautela, conversaciones cortas sobre el tiempo o el fútbol, y Alberto se mordía la lengua, aprendiendo la paciencia que nunca tuvo. Mi padre evolucionó en sombras, un día, me acompañó al mercado sin preguntar, cargando la cesta de verduras con gestos paternales renovados. Prueba esto, dijo, ofreciéndome una aceituna negra, y en ese acto simple vi el perdón brotando. Hablamos de mi madre más, evocando su risa en las fiestas de la Patum, y él admitió, si ella viviera, te abrazaría primero. No era aceptación total, aún murmuraba contra esas marchas de Barcelona, pero era progreso, un puente de madera sobre el abismo. Alberto, por su parte, enfrentó demonios internos, dejó los bares de excesos, uniéndose a un gimnasio en las afueras donde sudaba la rabia en sacos de boxeo, volviendo con músculos definidos pero ojos más suaves. Por ti, me dijo, y por no cagarla más. El precio colectivo era la familia reconfigurada, cenas donde el silencio daba paso a preguntas tentativas, ¿cómo va la uni, Fran? Y noches donde mi padre leía en el salón, nosotros dos en el patio, fumando en paz. La sanación no era lineal, había recaídas, una discusión donde mi padre espetó no lo publicitéis, pero cada una nos fortalecía. En Lleida, con su sincretismo catalán, fiestas religiosas y bares progres, encontramos espacio para respirar, un orgullo local discreto en junio, banderas arcoíris en balcones tímidos. Yo empecé a vivir auténtico, un beso robado a Alberto en el parque, ignorando miradas curiosas, conversaciones con Marta, ahora amiga, sobre ser uno mismo. El precio había sido alto, pero nos había forjado, mi padre, menos monolítico, Alberto, más reflexivo, yo, finalmente en casa en mi piel. La primavera irrumpió en Lleida como un suspiro largamente contenido, los almendros en la vega del Segre explotando en nubes rosadas, el aire perfumado de azahar que se colaba por las ventanas abiertas, borrando los últimos vestigios del invierno gris. Habían pasado 6 meses desde el taller, 6 meses de costuras invisibles en la tela familiar, y aunque las cicatrices persistían líneas blancas bajo la piel, sensibles al roce, la vida había retomado un ritmo, no perfecto, sino habitable, como una casa antigua con grietas tapiadas. Mi padre caminaba más erguido ahora,
El brandy relegado a ocasiones especiales, su rutina anclada en la tienda que habíamos salvado juntos, yo manejando las cuentas en la computadora polvorienta, él atendiendo a clientes con chistes sobre el tiempo. Este sol catalán nos va a derretir como queso de cabra. Hablábamos abiertamente a ratos, de fútbol, sí, pero también de mí, de tu camino, como lo llamaba, con un respeto nuevo que no borraba el desconcierto. Una tarde, mientras apilábamos cajas de vino en el almacén, sacó una foto vieja de mi madre. Ella siempre dijo que el amor es lo que te hace fuerte, no lo que esperas. Ojalá lo hubiera entendido antes. Sus palabras, simples como pan, fueron su redención final, no un perdón grandilocuente, sino una aceptación callada, vivida en gestos, un abrazo al salir, un cuídate con ojos húmedos. Alberto había cambiado de maneras más visibles, el salvaje domesticado, con un trabajo estable en una constructora local, volviendo a casa con manos limpias y planes a futuro, un piso propio, Fran, para nosotros. Su culpa se manifestaba en atenciones, cocinar paellas los domingos, con arroz suelto y conejo tierno, invitando a mi padre a la mesa sin presiones. Discutían ahora, no con rabia, sino con el filo de hermanos verdaderos, sobre política, el independentismo catalán que dividía a Lleida, o sobre el Barça, risas roncas cuando perdían. Pero en privado, su amor era un fuego controlado, noches en el ático donde explorábamos cuerpos sin prisa, susurros de gracias por quedarte, y mañanas donde despertaba con su brazo sobre mi cintura, el sol filtrándose por las persianas como bendición. Yo, Francisco, había florecido en las grietas, la universidad terminada con una tesis sobre ingeniería sostenible en la Franja, un trabajo prometedor en una firma de Barcelona que rechacé por quedarme en Lleida es mi raíz, le dije a Alberto, y lo creí. El grupo de apoyo se convirtió en amistad, salidas a tapas en el bar central, donde compartíamos vinos de la do Terra Alta y confesiones sobre amores pasados, riendo de la ironía de salir del closet en una ciudad de armarios. Caminaba por las calles con la cabeza alta, un beso ocasional a Alberto en la plaza San Joan ignorando ceños fruncidos, y en las fiestas de la Mare de Déu de agost, bailaba sardanas con él, manos entrelazadas en el círculo, el tambor resonando como pulso compartido. La familia, transformada, era un mosaico imperfecto, cenas donde mi padre preguntaba tímidamente sobre «tu gente», refiriéndose al colectivo, y Alberto respondía con paciencia, explicando con analogías de fútbol: es como un equipo mixto, papá. Todos juegan para ganar. No todo era armónico, discusiones estallaban de mi padre murmurando contra esos desfiles, pero se resolvían con silencios productivos, tazas de café compartidas al amanecer. Alberto y yo planeábamos un viaje a la Costa Brava en verano, quizás un compromiso discreto, pero el futuro no era prisa, sino posibilidad. Una mañana de mayo, todo culminó en una imagen cotidiana que se grabó en mí como un tatuaje invisible. Estaba en el jardín trasero, podando el jazmín que había crecido salvaje durante el invierno, el sol calentando mi nuca mientras las abejas zumbaban perezosas. Mi padre salió con 2 tazas de café, humeante y negro, ofreciéndome una con un para el calor. Se sentó en el banco de piedra, mirando los almendros en flor. Bonito, ¿eh? Como cuando eras niño, corriendo por aquí con tu madre. Asentí, sorbiendo el amargo, y Alberto se unió entonces, saliendo de la casa con una regadera, regando las macetas con movimientos fluidos. Buenos días, dijo, y mi padre respondió, hijo, extendiendo la mano para un apretón breve pero firme. Nos quedamos allí, los tres en un triángulo holgazán, el aroma a tierra fértil y café entretejido con el jazmín, el segre murmurando a lo lejos como un río de tiempo. No hubo declaraciones épicas, solo esa quietud, el sol elevándose sobre los tejados de tejas rojas, Lleida despertando con su sinfonía de claxones y risas lejanas. En ese momento, el peso del pasado, la traición, el dolor, las mentiras se disipó como niebla matutina, dejando espacio para lo que éramos, no perfectos, sino reales. Hoy, cuando miro hacia atrás desde el puente de mi vida reconstruida, me pregunto, ¿valió la pena el incendio para llegar a esta brasa tibia? La respuesta no es sí o no, sino un eco persistente. En el amor, como en Lleida, ciudad de catedrales y contradicciones, la verdad siempre emerge, aunque duela como un parto. Y si el precio fue alto, el regalo es esta libertad, caminar de la mano con Alberto por la Rambla Ferrán, mi padre sonriendo desde la puerta de la tienda, el futuro un sendero abierto bajo el sol implacable. Al final, la familia no se rompe, se rehace, pedazo a pedazo, en el fuego de lo que no se puede esconder.